Una mente revolucionaria, presentando a Adam Smith. Adam Smith fue un filósofo y economista escocés. Es considerado el padre de la economía moderna. Las ideas de Smith dieron forma a nuestra manera de pensar sobre los mercados, el comercio y la riqueza. Su trabajo continúa influyendo en las políticas económicas y los debates actuales. El libro más famoso de Smith, La riqueza de las naciones, revolucionó el pensamiento económico. Defendía el libre mercado y la intervención limitada del gobierno. El libro se publicó en 1776, un año crucial para las revoluciones. Las ideas de Smith resonaron con un mundo en cambio. La revolución industrial estaba cobrando impulso. Smith proporcionó un marco para comprender estos cambios. El prodigio de Kirkcaldy. Los primeros años de Smith. Adam Smith nació en Kirkcaldy, Escocia, en 1723. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Este pequeño pueblo era un centro de comercio. Es probable que la temprana exposición de Smith a estas actividades influyera en su pensamiento. Su padre, también llamado Adam Smith, era funcionario de aduanas. Murió antes de que Smith naciera. Smith fue criado por su madre, Margaret Douglas. Ella era miembro de una prominente familia local. Smith era un niño brillante y curioso. Destacaba en sus estudios. A la edad de 14 años, asistió a la Universidad de Glasgow. La fragua de la Ilustración. La educación de Smith. Después de Glasgow, Smith estudió en la Universidad de Oxford. Consideraba que la enseñanza en Oxford era estancada y poco inspiradora. Le impresionaron más las obras de los pensadores de la Ilustración que leyó de forma independiente. A pesar de su descontento con Oxford, Smith aprovechó su tiempo allí para profundizar sus conocimientos. Se sumergió en los clásicos, la literatura y la filosofía. Después de Oxford, Smith regresó a Escocia. Dio una serie de conferencias públicas en Edimburgo. Estas conferencias abarcaron una amplia gama de temas, como la retórica, la historia y la economía. Un mundo en transición, el siglo XVIII. Adam Smith vivió en una época de profundos cambios. El siglo XVIII fue testigo de convulsiones intelectuales, políticas y tecnológicas que transformaron el mundo. Las ideas de Smith fueron a la vez producto y motor de esta era de transformación. La Ilustración, con su énfasis en la razón y la libertad individual, se extendió por toda Europa. Los pensadores desafiaron la autoridad tradicional y abogaron por el progreso. El énfasis de Smith en el interés propio individual y la limitación del gobierno resonó con estas ideas. La revolución industrial estaba empezando a transformar las sociedades. Sección 5. El amanecer de la industria. Máquinas y manufactura. La revolución industrial estaba en sus primeras etapas durante la vida de Smith. Sin embargo, los cambios que trajo ya estaban transformando las sociedades. Las nuevas máquinas, impulsadas por el agua y más tarde por el vapor, estaban revolucionando la producción, especialmente en la industria textil. La invención de la máquina de hilar, la máquina de agua y el telar mecánico aumentaron enormemente la eficiencia de la producción textil. Estos inventos provocaron el auge de las fábricas, donde los trabajadores manejaban máquinas para producir bienes a una escala mayor que nunca. Este cambio de los bienes artesanales a los productos fabricados a máquina tuvo un profundo impacto en el trabajo y la sociedad. La división del trabajo, un concepto clave en las teorías económicas de Smith, se hizo cada vez más frecuente en las fábricas. Sección 6. Al otro lado del Atlántico, revolución en América. Las colonias americanas ardían con fervor revolucionario durante la vida de Smith. Los colonos, inspirados en los ideales de la Ilustración, se rebelaron contra el dominio británico, exigiendo la independencia y el autogobierno. La Declaración de Independencia, con su énfasis en los derechos naturales y la libertad individual, se hacía eco de las propias creencias de Smith sobre el papel del gobierno. Smith consideraba que la función principal del gobierno era proteger los derechos individuales y garantizar una sociedad justa y estable. Se oponía a la excesiva intervención del gobierno en la economía, ya que creía que el libre mercado, guiado por la mano invisible, era la forma más eficaz de asignar los recursos y crear riqueza. Sección 7. La riqueza de las naciones. La obra maestra de Smith. En 1776, Adam Smith publicó su obra más famosa,
Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, a menudo abreviada como la riqueza de las naciones. Este libro sentó las bases de la economía moderna y consagró a Smith como uno de los principales pensadores de su época. La riqueza de las naciones presentaba un análisis exhaustivo de los sistemas económicos, desafiando las opiniones mercantilistas tradicionales que equiparaban la riqueza con la acumulación de oro y plata de una nación. Smith sostenía que la verdadera riqueza de una nación residía en la productividad de su población y en los bienes y servicios que ésta producía. Exploró los factores que contribuyen al crecimiento económico, haciendo hincapié en la importancia del libre mercado, la división del trabajo y la acumulación de capital. Smith creía que los individuos que persiguen su propio interés en un mercado libre, guiados por una mano invisible, acabarían beneficiando al conjunto de la sociedad. Sección 8. La mano invisible. Guiando el mercado. Uno de los conceptos más perdurables de Adam Smith es el de la mano invisible. Esta metáfora describe la naturaleza autorreguladora de los mercados libres. Smith sostenía que los individuos, al perseguir su propio interés, promueven involuntariamente el bienestar del conjunto de la sociedad. Ilustró este concepto con el ejemplo de un panadero que hornea pan para venderlo con fines de lucro. El panadero no está motivado por el deseo de alimentar a la comunidad, sino por el deseo de ganarse la vida. Sin embargo, al perseguir su propio interés, el panadero proporciona un bien valioso a la sociedad. Smith creía que cuando los individuos son libres de perseguir sus intereses económicos en un mercado competitivo, son guiados por una mano invisible para producir los bienes y servicios que la sociedad demanda. Sección 9. Especialización y progreso. La división del trabajo. Adam Smith identificó la división del trabajo como un motor clave del crecimiento económico y la productividad. Sostenía que dividir los procesos de producción en tareas especializadas permite a los trabajadores ser más eficientes y productivos. Ilustró este concepto con el famoso ejemplo de una fábrica de alfileres. Smith observó que un solo trabajador podía fabricar tal vez 20 alfileres al día. Sin embargo, al dividir el proceso de fabricación de alfileres en 18 operaciones distintas y especializarse cada trabajador en una o dos tareas, 10 trabajadores podían producir 48.000 alfileres al día. Este drástico aumento de la productividad se debía a la especialización del trabajo. Cada trabajador, al centrarse en una tarea específica, se volvía más hábil y eficiente en ella. Además, la división del trabajo reducía el tiempo perdido en el cambio de tareas. Sección 10. El valor de las cosas. La teoría del valor de Smith. Adam Smith se enfrentó a la cuestión de qué determina el valor de los bienes y servicios. Distinguió dos tipos de valor, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso se refiere a la utilidad de un bien o servicio para satisfacer los deseos o necesidades humanas. Un martillo, por ejemplo, tiene un alto valor de uso porque es una herramienta práctica. El valor de cambio, por otro lado, se refiere al poder de un bien o servicio para comprar otros bienes y servicios en el mercado. Smith reconoció que el valor de uso y el valor de cambio no siempre estaban alineados. El agua, por ejemplo, tiene un alto valor de uso, pero un bajo valor de cambio, mientras que los diamantes tienen un bajo valor de uso, pero un alto valor de cambio. Sección 11. Un legado de perspicacia. El impacto duradero de Smith. Las ideas de Adam Smith siguen configurando el pensamiento y la política económica en la actualidad. Sus ideas sobre el libre mercado, la división del trabajo y el papel del gobierno han tenido un impacto profundo y duradero en el mundo. Su trabajo sentó las bases de la economía moderna, proporcionando un marco para comprender cómo funcionan los mercados y cómo se crea la riqueza. Su énfasis en la libertad individual y la limitación del gobierno resonó con los ideales de la Ilustración e influyó en el desarrollo de las sociedades democráticas. Las ideas de Smith no están exentas de críticas. Algunos sostienen que su énfasis en el interés propio ignora las cuestiones de justicia social y desigualdad. A pesar de estas críticas, la obra de Smith sigue siendo relevante en el siglo XXI.